Etios, una producción de Diario Encuentro y Transformando el Perú. Bien, estamos como para hacer una panorámica de lo que pasa con este estrenado gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Y este dato, un primer dato, ¿no? Las encuestas, en verdad, todo el mundo dice, no, yo no gobierno con encuestas, las encuestas son solamente una referencia, pero al final las encuestas son tremendamente reveladoras. Subió 5 puntos, 6 puntos en el primer mes y ahora bajó 8 puntos en un mes. ¿Por qué bajó 8 puntos en un mes? Hay varios eventos, ¿no? Pero por lo menos dos que son importantísimos. El tema de la corrupción en su gobierno, una especie de déjà vu, ¿no? Cuando empezó el gobierno de Humala tuvimos el caso de Chejade y la comida en las brujas de Cachiche. Ahora una llamada de un señor con cara de sacristán, un médico, no, Moreno tiene cara de fácil, ¿eh? de acólito. Moreno que ya... la sotana. Exactamente, tiene cara de excura, ¿no? Sí. Así que, no sé, bueno, en fin, como Arana, esa cara así de hombre, ¿con quién estaba haciendo el negociazo? De hombre educadito. Y bueno, y la expresión del negociazo que recuerda al faeno. Y tempranito, ¿no? Tempranito, a los 2 meses. Muy pronto. Y el otro tema, gravísimo también, el tema de las bambas, que vuelve a ser también otro déjà vu, ¿no? Las bambas que recuerda a Conga, que recuerda a Tía María, ¿no? Que recuerda además la gran empresa a la cual el Estado le vende un trozo de Perú. Lo del precio y la conveniencia, bueno, eso es discutible, no lo sé, pero... Y hay un montón de personas que viven por ahí encima de estas minas. Algunos de los aspectos están asusados por algunos agitadores, según algunos. Según otros, les han hecho promesas que no les han cumplido. Meche Arauz reconoce eso, si el reclamo es válido. Le dijeron que iban a hacer un mineraloducto, no lo hicieron. Iban a hacer una carretera que le iban a asfaltar, no lo hicieron. Y ahí está, ¿listo? Y tenemos al señor Merino de los campesinos diciendo tiene que venir el mismo presidente Pedro Pablo Kuczynski acá. Pedro Pablo Kuczynski diciendo yo no me voy a dejar chantajear. Exactamente el mismo cuadro. Un muerto. Un muerto, porque sin muertos no va nadie. Ese es el drama, o sea. Y un enfrentamiento interno en el Ministerio del Interior, ¿no? Entre policía y ministro. Bien, esa es la panorámica, una panorámica un poco siniestra. Y a esto le hemos sumado el incendio del Minsa, que parece que efectivamente empezó. No sé. Empezó en el Minsa, parece, ¿no? Hasta ahora todavía no se ha resuelto. Parece que empezó en el Minsa y se quemaron los zapatos. O sea, al revés de cómo se planteó, ¿no? Sí. Ahora, ¿quién planteó esa versión, no? También, la primera. ¿Quién la planteó? No sé. ¿De dónde salió? Víctor Andrés García Belaúnde. Fue el primero que dijo que ese incendio tenía toda la pinta de ser un incendio provocado. Claro, pero no al revés, ¿no? O sea, porque la primera versión, la oficial, digamos, era que había empezado en la fábrica y se pasó al Minsa. Lo cual es... Pero Vitocho tiene tantísimos años en la política que sabe que siempre es bueno hacerle caso. En parte, por lo menos para investigar, ¿no? Sí. No, pero lo que dice Vitocho es una cosa, pero... escalofriante, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente en las conversaciones de Moreno el negocio no está en las consultas, está en las medicinas. ¿Qué había en el almacén? Medicinas. Y las órdenes de compra, ¿no? Exactamente. Y hoy día la ministra salió a decir que se han perdido muchos papeles de compras entre el 2013 y el 2015. Entonces, yo creo que en verdad la caricatura de Carlín del carro de PPK que se va desarmando. Sí, claro. Sí. No, y la caricatura de Alan García cantando que no, que es de huella que no. Con una lira a lo Nerón. Qué maldito. ¿Por qué ustedes se le echan la culpa a pobre Alan? A ver. Porque ha sido gobierno en 2006, pues, ¿no? Es que cuando uno piensa en corrupción, lo asocia rápidamente con García, ¿no? Claro que nuestro amigo Saxo va a renegar. Esto es surrealista también. O sea, Pedro Pablo Kuczynski ha ido a hablar con Alan García sobre corrupción. Sí, creo ¿Por que, qué? ¿Cómo creo que está eso, ¿no? A ver, creo que en las últimas semanas de PPK ha demostrado una performance malísima, ¿no? Porque, claro, si tú quieres solucionar el tema de la corrupción y el tema de la corrupción es el que te está golpeando, llamas a Alan. No llamas a Alan, aunque sea, si lo llamas, lo mantienes en secreto, en privado, ¿no? Pero no haces público o sea, creo que son errores políticos. Por ahí que lo buscas. Sí, son errores políticos, la mayoría, porque por ejemplo el caso de Moreno no es del gobierno de PPK, hay que ser claros en eso, no es, viene de atrás, pero
El tema es que la reacción política es muy mala por parte de PPK. Es que lo que pasa es que el salto para atrás también, Gonzalo, es, a ver, ¿con quién se reunió PPK antes de irse? Como Llanta. O sea, la negociación de salida es evidente. Sí, sí, claro. Y el empujoncito que quebró el 50 también, ¿no? Nadine ahí haciendo presión. O sea, es cierto, sí, es cierto. Lo que decimos, ¿no? No sí. es que tú digas, no es tan difícil, ¿no? ¿Para qué investigación se hará? Pues, y lo primero que dice Bruce, ¿no? A los días de la elección, el gobierno no está para perseguir, comienza con su discurso de amor y reconciliación con el pasado, digamos. Pero yo lo que creo es que, a ver, como comentábamos justo antes de empezar a grabar, cuando hay un sistema que comprende funcionarios, lobistas, asesores, personal, trabajadores, proveedores de corrupción, enfrentar ese sistema es muy difícil. Y cuando te enfrentas a ese sistema es desarrollado es como una bacteria que desarrolla mecanismos de defensa. Entonces, claro, tú te enfrentas en ese sentido, ¿no? Quieres enfrentar el tema de la corrupción en el Ministerio de Salud. Y ese sistema desarrolla cierto tipo de defensa. No podemos decir que el incendio ha sido provocado, porque todavía no hay pruebas para decir eso. Probablemente no haya nunca. Claro, pero qué coincidencia que solo a una semana y media de que está ya el escándalo más grande en el Ministerio de Salud de los últimos años, el almacén del Ministerio de Salud se queme. Y eso es una grandísima coincidencia. A ver, pero, o sea, no es como que alguien, o sea, no es como que el gobierno de PPK está luchando contra la delincuencia, contra la corrupción en el MINSA. O sea, en verdad no lo está haciendo. Esto sale a partir de una nota periodística, ¿no? Y de alguien que supuestamente él dice de buena fe va y deja el audio, ¿no? Pero no es así, o sea, yo no creo que sea así. ¿Pero eso de dónde viene? Ahora le van a echar la culpa a Lapra, como se dice. No creo, pero yo creo que viene una red bien estructurada a nivel nacional de corrupción en el tema de salud, que es bien conocido, pero nunca habían agarrado a alguien. Ahora, o sea, creo que ¿con qué no contaban estos señores que han querido borrar tal vez esto? No contaban, hipotéticamente, seguimos hablando, con la muerte de 3 bomberos. Claro. Ya, una cosa es que tú decidas hacer una tontería y que esto para borrar evidencia. Otra cosa es que tu tropelía cueste vidas humanas y la vida de los bomberos. Sí, ya, si eso se llega a demostrar, como lo ha esforzado algunos congresistas, hipótesis cuyo olfato político no podemos desmerecer, esto es gravísimo. No, pero además es horrible, ¿no? Es cruel, ¿no? Porque estos 3 chicos que han muerto no tienen nada que ver con el lío. Por otro lado, dicho sea de paso, un abrazo fuerte a todos los bomberos. Claro. Un homenaje a todos los bomberos. Yo soy amigo bien cercano de varios y son gente en general, gente buenísima. O sea, y que da la vida por los demás, tal cual. Entonces, en cierto sentido, en medio de todo este caos, un signo hermoso de entrega por los demás, ¿no? Claro, como siempre pasa, ¿no? Que en los peores momentos a veces aparecen gentes. Me acuerdo que cuando yo trabajaba en una asociación que se dedicaba a financiar proyectos sociales, me acuerdo que le sacamos por primera vez ambulancias y no había reglamento para las placas rojas que tenían. Bueno, había un reglamento, pero nunca nadie lo había implementado, como todas las cosas en el Perú, ¿no? O sea, había un reglamento para las ambulancias, pero las ambulancias en Arequipa seguían funcionando con placa de rodaje normal. Solo que nadie las paraba porque eran ambulancias. Hasta que nos metimos a hacer todo el proceso interno de cómo se hacía esto. Había sido complicadísimo, pero era cuestión de meterse a hacerlo, como tantas de las cosas que merecen. Entonces ahora cuando yo veo pasar una ambulancia de los bomberos con una placa roja, digo, bueno, mira, algo pudimos hacer por los bomberos. Creo que en verdad por los bomberos se hace bien pocas cosas. Lo preocupante es que yo creo que la gente no está haciendo el link entre el drama de los bomberos y por qué suceden estas cosas, ¿no? O sea, claro. Lo que pasa es que, a ver, el drama de los bomberos de por sí es un símbolo hermoso de entrega, qué sé yo, que es muy de verdad, loable en ese sentido. Pero claro, sin la muerte de los bomberos, la noticia quedaba en un incendio, en una sospecha, en que, pucha, qué raro que se haya quemado esto, nadie se iba a preguntar nada. Sí, claro, que como pasó cuando se incendió el
los almacenes del Prona, me acuerdo, con pañales. Nadie Claro. sí, Pero nadie esas llegó, cosas pasan en sí, el Perú. nadie constantemente. llegó a afirmar No te nada. sorprende. Pero aquí hay muertos y yo creo que la opinión pública sí va a reclamar una investigación a fondo. Yo no sé si va a porque- reclamar, pero yo creo que debería. Así es. O sea, más bien creo que deberíamos empezar a hacer fuerza para que sí haya una investigación a fondo y bien hecha, ¿no? Sí. Ahora, para pasar a lo de las bambas, ¿no? Viene una pregunta que creo que es terrible para todos y no sé si nos la hacemos. ¿Quién realmente gobierna el Perú, no? Y, o sea, ¿quién es dueño del Perú? Porque lo que ha pasado en las bambas se origina en China, en un ministerio en China. Porque los chinos dicen, Glencore, si quieres comprar Strata, tienes que vender tu activo más grande de cobre en el mundo, que es las bambas. Y Glencore ya había hecho todo el proyecto Las Bambas para que se haga el mineroducto hasta Antapacay, que también es de ellos, era de ellos. Y como ya no es de ellos y la venden a MMG, que es digamos, el que el gobierno chino elige que sea, entonces han tenido que cambiar la estrategia y han Claro. cambiado al transporte por vías en Terrestre. camiones, que al final es mucho más y ese transporte va hasta cierto ¿Es más punto. barato? No, no es más barato. No es que haya un tema más barato, Pasa que sino que ya es no- inviable el mineroducto. Ya no es viable si es que no va a Antapacay. Entonces, y de ahí ellos lo que hacen es pasar de los camiones al tren. Por eso en Arequipa, por ejemplo, no vemos camiones de las Bambas, porque estaríamos saturadísimos de camiones. Pero lo que sí vemos es el tren, El tren que va a que haber pasa. muchos trenes. Pero pronto. sí los camiones que bajan de Cerro Verde. De Cerro Verde, Antapacay también, y un par de mineros, Constancia y una más. Te Pero, ha faltado. a ver, ¿qué Es otro pasa? tema. ¿Que hay cosas legítimas que reclamar? Seguro que sí. Por ejemplo, que probablemente en ciertos tramos tengan que asfaltarse las vías, ¿no? Porque sí, o mojarse, que es algunas cosas que proponen. Pero que hay otros intereses atrás también, porque digamos que las personas que iban a estar, que tenían sus comunidades donde iba a pasar el mineroducto, ya no van a recibir nada. Claro, Entonces tienen que reclamar porque tienen que recibir algo, ¿no? claro. Y también, según escuchaba ayer en la hora N, hay unos asusadores, digamos, que han ido desde Lima allá a tener propuestas. Y por eso dentro de las mismas comunidades hay choques. O sea, no hay una uniformidad. ¿Por qué? Porque responden a varias cosas, ¿no? Entonces, es un tema complicado, pero lo que más me ha preocupado es estar viendo la hora N y ver a Basombrío sentado al frente de Altaus y el coronel encargado del operativo en Las Bambas discutiendo con su ministro. Eso no puede existir Claro, en claro. un gobierno. Porque ¿qué pasa? Basombrío debe hablar y el coronel debe quedarse callado. Y Basombrío no debe aceptar que entren en ese dimes y diretes. Pero Muy Basombrío, peligroso. pues, ¿verdad? No sé, ¿qué autoridad tiene? Eso es lo que a mí me Me parece preocupa. que yo creo que ahí hay un problema y de nuevo nos enfrentamos a Basombrío. Cuando entra me parece que da de baja a 25 generales de la PNP. Creo que eso no le debió gustar a muchos en la PNP. Y efectivamente, cuando tú quieres enfrentarte a la organización de una organización Claro. que tiene tanto tiempo funcionando como funciona en la Policía Nacional del Perú para intentar menguar un poco la crisis de inseguridad ciudadana, vas a encontrarte con muchas resistencias en el camino. Solamente entendiendo esa lógica podemos entender cómo Basombrío. un policía es Se capaz atreve a hacer de eso. ponerse bravo con su ministro Claro, en en vivo, televisión en nacional. vivo, llamando desde Apurímac. Entonces ¿sí? yo realmente Creo que no está entendiendo. Lo que yo creo es que ese coronel tiene respaldos de otros jefes Claro, policiales. obviamente. Si no, Entonces, no si va a- no, Basombrío, entonces, de nuevo, y bien la pregunta de Gonzalo, ¿qué sucede? Un gobierno que podrá tener todas las buenas intenciones del mundo, que puede tener gente muy preparada en los ministerios, pero que no tiene peso político en primer lugar, que no tiene operadores políticos, No tiene. y Sí, que bueno, no, y que no puede establecer ese tipo de alianzas que le den cierto tipo de gobernabilidad, es un gobierno que va a entrar tarde o temprano en crisis de Sí. legitimidad. ¿Por qué? Porque Y eso va a ser peligroso. y eso va a muy ser peligroso, peligrosísimo. Muy muy peligroso. ¿Por qué? Porque si tú tienes ministros que intentan hacer las reformas, corrupción, policía, salud, y ya solo a 3 meses estás viendo que hay muchísima resistencia, ¿en qué te vas a apoyar si el Congreso, donde deberías apoyarte, tampoco te Y lo tienes en da? contra. Así es. Señores, ese es el panorama de tíos. Esperemos
en la próxima semana hacer uno más positivo. Sí, esperemos. Sí, esperemos.